Es una bendición poder encontrarnos un sábado más en casa, adorar a Dios, crecer juntos, ¿no?, en su palabra. Es solamente gracias a su sacrificio que hoy podemos estar reunidos en este lugar. Así que cuando uno de nosotros baja esa rampa y cruza esas puertas y toma un lugar acá, sin duda alguna son diferentes razones por las cuales nosotros acudimos semana a semana a esta iglesia. No venimos todos por la misma razón, ¿sí? A veces venimos porque queremos compartir con nuestra familia en Cristo, porque queremos abrazar a alguien, porque queremos charlar con alguien, porque queremos ponernos al día de cosas que han estado pasando en la semana. Venimos porque estamos agradecidos con Dios y queremos adorarle a Él cantando. Queremos adorarle a Él orando, queremos adorarle a Él dando algo de lo mucho que Él nos ha dado. Venimos porque queremos seguir creciendo, porque tenemos hambre de su palabra, de conocerle más a Él juntos como iglesia y aprender de lo que Él dejó para nosotros allí. Venimos también porque entendemos que Dios ha puesto algo, que nos ha dado algo para darlo nosotros a su iglesia. Tiempo, talento, tesoros, en fin. Muchas razones nos convocan acá. Sin embargo, no debemos olvidar nunca, y esto es súper importante, que una de las principales razones por la que nosotros venimos a este lugar es para recibir algo de Dios a través de su iglesia. ¿Sí? La iglesia no es el lugar para la persona que cree que ya tiene la vida resuelta, para la persona que cree que lo tiene todo, que lo sabe todo y que viene a dar algo nada más, como si nosotros viniéramos a la iglesia a hacer algo de caridad o algún tipo de servicio social. La iglesia es el lugar al que venimos quienes tenemos necesidades profundas, todos, incluidos los que Dios nos permite estar acá orando, predicando, leyendo la Biblia, ministrando. La iglesia es el lugar al que venimos quienes estamos rotos y necesitamos sanidad en algún área de nuestra vida. Es el lugar perfecto para quienes metimos la pata, ¿sí? Y necesitamos que Dios nos restaure, que Dios nos dé nuevas fuerzas. Es el lugar para quienes estamos tristes y necesitamos consuelo, para quienes estamos desanimados y necesitamos ser reanimados. Y es un lugar para quienes necesitamos aprender, ¿sí? Y no solo aprender conocimiento, sino aprender de nuestro maestro cómo es que tenemos que vivir, cómo es que tenemos que andar por la vida, ¿sí? Dice Juan capítulo 6, quiero que prestes atención porque este texto es parte central del mensaje de hoy. Juan 6 versículo 35 es Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sí? Usted no va a la panadería a comprar clavos, ¿cierto? No tiene sentido. Usted no va a una barraca a comprar leche, no tiene sentido. Hay cosas que Dios quiere darnos a nosotros que no se encuentran en otro lugar, si no es aquí en la iglesia, cuando tocamos el cuerpo de Cristo. Venimos porque tenemos necesidades que Jesús puede satisfacer y que lo va a hacer cuando nos rodeamos de su cuerpo, de su familia, de su iglesia, de sus hijos. Mi oración es que Dios hoy satisfaga todas nuestras necesidades y que podamos salir de este lugar un poquito o mucho, ¿sí?, mejor de la forma en la que ingresamos. Amén. Seguimos entonces, familia. Vamos a estar contestando una pregunta más de estas preguntas que Dios
nos hacen su palabra, ¿sí? Y hemos venido estudiando algunas ahí en el Génesis, después nos hemos venido para el Nuevo Testamento, principalmente a los Evangelios, con el propósito de que podamos conocer mejor a Dios, pero también conocernos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Cuando Dios nos pregunta, que es el título de la serie, Él lo hace para que en el proceso de respuesta nosotros podamos conocer una parte de su corazón. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Pero al mismo tiempo, cuando respondemos las preguntas de Dios, Dios revela una necesidad de nuestro corazón. Una necesidad que solo puede ser satisfecha en Jesucristo, en ningún otro lugar. Entonces hoy entramos al quinto tema. Vamos a estar de nuevo en el Evangelio de Juan. Es Jesucristo. Jesucristo confronta a un grupo de discípulos haciéndoles una pregunta bastante directa, ¿sí? Esto es característico en Jesucristo. Un grupo de aparentes discípulos suyos que decidieron darle la espalda y no andar con Él nunca más, ¿sí? Lo que el texto nos viene contando desde el principio de Juan capítulo 6 y un poquito al final del capítulo 5, es que Jesús había estado haciendo muchos milagros. Jesús había estado sanando enfermos, recién había alimentado a más de 5,000 personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y lo que esto ocasionó fue que muchos corrieran tras Él. Multitudes fueron tras Él por las motivaciones incorrectas. Habían comido pan y querían seguir comiendo pan. No admiraban a Jesús, ni seguían a Jesús por sus enseñanzas, ni porque habían entendido a partir de las señales que estaba haciendo quién era Jesús. No querían que sus vidas fueran transformadas. Ellos querían obtener algo más de Jesús en un aspecto meramente material. Iban tras Jesús porque querían seguir obteniendo beneficios materiales de Él. Jesús conoce sus corazones, ¿no? Entonces les advierte. Les dice, vean, en efecto, yo tengo lo que ustedes necesitan, pero no es lo que ustedes están buscando. Jesús quiere que ellos se den cuenta, al igual que nosotros, que no solo de pan vive el hombre, que hay un pan que es mejor y más necesario que el que venden en la panadería y que solamente Jesucristo puede darnos, ¿sí? Ellos responden de esta manera, versículos 34 al 35, atención. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sí? Y después de ahí, en esta conversación, Jesús procede a explicarle a estas personas de qué se trataba su respuesta, porque muchos no entendían, ¿sí?, qué es lo que Jesús está afirmando con su respuesta. Y básicamente lo que Jesús hace en esta conversación es darles a ellos una clase profunda sobre lo que significa ser un discípulo de Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? ¿Sí? Algunos ya tienen rato siguiéndome, pero yo quiero que sepan qué significa y qué implica verdaderamente seguirme a mí. Y como hablamos hace unas 3 semanas, creo que este fue el segundo tema de la serie, cuando respondimos a la pregunta ¿qué buscan?, que Jesús le hizo a aquellos 2 hombres que se apresuraron a seguirlo, cuando Juan el Bautista les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dejaron todo tirado, se fueron tras Jesús. Jesús los vuelve a ver y les dice, ¿qué buscan? Él conoce sus corazones. Y es común que muchos de nosotros en un principio vayamos tras Jesús buscando cosas incorrectas. Y Jesús no nos rechaza. Esto es lo maravilloso, que a pesar de eso, Jesús nos invita a conocerle, ¿sí? Sin embargo, llega un punto en el que Jesús quiere que nosotros sepamos que seguirle a Él
es mucho más que recibir un pedazo de pan. Jesucristo quiere que entendamos que seguirle a Él, que ser un discípulo, tiene sus beneficios, sí. Los discípulos se llevaron canastas llenas de pan a sus casas después de haber alimentado multitudes. Además de otra serie de cosas que trascienden lo temporal y que solo encontramos en Jesucristo. Sin embargo, ser discípulo de Cristo significa que hay una cruz que tomar también. Y este es el punto en donde Jesús quiere dejar claro esto a estas personas que lo han venido siguiendo, buscando más y más y más pan. Jesús dice, está bien, puedo suplir esto también, pero hay cosas más importantes que ustedes necesitan, que yo puedo suplirlas. Tienen que seguirme a mí, pero esto implica cosas. Esto es algo totalmente diferente. Jesús les enseña esto, Juan 6:60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y luego dice el 66-67, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Ojo, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, atención que esta es la pregunta de hoy. Jesús se vuelve y nos pregunta a nosotros también. ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? La pregunta está en el aire, ¿sí? Jesús espera una respuesta de parte nuestra. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a responder esta pregunta, pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en los minutos que tenemos por delante. Padre bueno, gracias por estar en tu casa, Señor. Hermoso compartir con nuestra familia en Cristo, Señor. Hermoso sentir tu cuerpo, Padre. Gracias, Jesús, por este lugar. Que a pesar, Señor, de que quizá tenemos muchas carencias, Padre, en muchos aspectos, es un lugar maravilloso en el cual podemos venir cada sábado a congregarnos como iglesia. Tú vas a proveer lo que nos hace falta, Señor. Trabajamos por eso, Padre. Pero que no nos desenfoquemos persiguiendo aquellas cosas que tienen que alcanzarnos, Dios. Que nos enfoquemos en buscar primeramente tu reino y tu justicia, y que todo lo demás tú lo añadas en su tiempo y en su momento, papá. Háblanos esta noche, queremos escuchar tu voz con claridad, Padre. Toca nuestros corazones, renueva nuestras fuerzas, inúndanos de tu paz. Todo aquello que hoy quiera obstruir lo que tú tienes para decirnos, Señor, no prospera en el nombre poderoso de Jesucristo, papá. Nos compraste con tu sangre. Tú estás en este lugar, tú eres el dueño de este lugar y Satanás no tiene parte en nuestras vidas. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que tu palabra, Señor, encuentre tierra fértil. Te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿También ustedes quieren marcharse?, pregunta Jesús. Probablemente una de las preguntas más confrontativas, ¿no?, de aquel controversial maestro. Una pregunta de Jesús que lo que nos demuestran es la solidez y la firmeza del carácter de Cristo. Sí, Jesús es amor, sí, pero Él no era el tipo buenazo que andaba ahí por la vida buscando cómo quedarle bien a todo el mundo. Ese no es el carácter de Jesús. Un hombre firme, con autoridad, que entendió cuál era su misión, que quería obedecer al Padre, ¿sí? Jesús no estaba dispuesto a diluir su mensaje, ni a bajar el estándar de lo que significa seguirle a Él, con tal de que más personas se quedaran con Él. Porque el propósito de su ministerio al final del día no era hacerse famoso. La fama lo alcanzó por hacer las cosas correctas, pero Él no la persiguió, no la buscó. Este no era su propósito, este no era su interés. Él tenía otras motivaciones. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon, seguramente que sí, que en la facultad existen cursos o materias. ¿Cómo se les llama acá? ¿Curso o materia? De las dos materias. Bueno, ok.
Gracias, Kim. Existen materias que se conocen como la materia filtro, ¿sí? O la materia colador, así les decimos allá en Costa Rica, ¿sí? Son esas materias en las que, debido al alto grado de complejidad que tienen, muchos deciden abandonar la carrera, ¿sí? Dicen, no, esto está difícil, no es por aquí donde quiero seguir, y deciden abandonarla, ¿sí? Por lo compleja que se pone. Solo los que están verdaderamente convencidos de que allí es donde quieren estar y deben estar, perseveran a pesar de lo difícil de la materia. A pesar de que a veces no entiendan, a pesar de que a veces tengan que repetirla 1, 2 o 3 veces. Yo les he contado que yo terminé mi liceo ya casado, no lo había podido concluir de joven, así que ya con Valeria, chica, decidí estudiar en el liceo. Y cuando llegué a presentar los exámenes finales, el de matemática, tuve que hacerlo 3 veces. 3 veces. Gracias a Dios le di para adelante y terminé mi liceo. Entré a la facultad y venía avanzando súper bien hasta que llegué a una materia que se llamaba Fundamentos del Diseño. No tienen idea de lo que era eso. Además de densa en cuanto a contenido, era de 4 horas, 2 veces por semana, martes y jueves, con una carga impresionante de trabajos de maquetación. Entonces a veces nos dejaban trabajos de maquetación para entregar el jueves, solo teníamos el miércoles para hacerlo. Y estaba casado, trabajaba todo el día, servía en una iglesia. Lo consideré muchas veces y vi a muchos colgar la toalla en ese momento. Dijeron, no, la verdad es que hasta aquí llegamos. Podríamos decir que esta conversación de Jesús con sus discípulos fue el curso filtro en materia de discipulado. Ahí está el maestro enseñando lo que significa ser un discípulo. Y pasó por el colador a un montón, oiga usted, de fans. No eran discípulos de Jesús, eran fans de Jesús. La remerita, el gorrito, el sticker en el auto, pero no eran discípulos. Eso no es lo que nos distingue como discípulos. Y ojo que ando una remera cristiana. Pero no somos fans de Jesucristo. No somos hinchas de Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Estos venían buscando cosas incorrectas. Pero Jesús quería que se quedaran, aunque seguramente no entendían muchas cosas todavía. Solo aquellos que estaban convencidos de que lo que este maestro podía darles no lo iban a encontrar en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona. ¿Sí? Entonces Pedrito, como siempre, nos responde con sus respuestas, ya perfilándose como un líder en la iglesia que tomó la iniciativa. Él responde, levanta la voz por sus compañeros y dice en el 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Básicamente, creo que muchos de ustedes saben el término, pero un discípulo, y ahí va a aparecer en pantalla, un discípulo es un aprendiz. Sí, ese es el significado de la palabra en su definición más simple y práctica. Discípulo, aprendiz. ¿Sí? Un discípulo es un alumno que se dedica a aprender de su maestro, aprende sus enseñanzas, aprende su forma de vida, aprende sus principios, con el propósito de aplicarlos a su vida para un día llegar a ser como su maestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser discípulos de Cristo, nos referimos a este grupo de hombres y mujeres, incluidos nosotros, que seguimos a Jesús con el propósito de aprender de sus enseñanzas, de aplicarlas a nuestra vida y de ser más como Él. ¿Sí? Es básico, no es muy difícil. No tiene que ver con algo místico. A veces la gente oye la palabra discípulo y es como,
No tiene que ver con irnos a una montaña y ponernos una sotana y pasar 3 meses sin comer y sin dormir, dándonos latigazos. No se trata de eso. Ser un discípulo es algo práctico. Es de la vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Cuando vamos por la vida, es como cuando vamos a una clase, aprendemos de un maestro, aplicamos sus enseñanzas a nuestra vida para ser un mejor médico, un mejor abogado, un mejor electricista, un mejor chofer, un mejor diseñador. Aprendemos de alguien que nos enseña, lo incorporamos y somos mejores en lo que hacemos. Discipulado cristiano es aprender del maestro, aplicar sus enseñanzas a nuestra vida para parecernos a él y ser mejores personas. No tiene que ver con ser un erudito en la Biblia. Vamos aprendiendo conforme vamos conociendo al maestro. Es mejor aplicar una sola enseñanza, la que conozca, que conocer toda la Biblia y no aplicar ninguna. Que lo que conocemos de Jesús podamos aplicarlo día a día en nuestras vidas. Y entonces la pregunta de hoy: ¿cuáles son las implicaciones de ser un discípulo? Primero debemos responder a esto para poder responder la pregunta de Jesús. ¿También ustedes quieren marcharse? Sí. Así que voy a compartir 4 conceptos que encontramos en esta charla de Jesús con sus discípulos, que nos van a ayudar a entender de qué se trata ser un discípulo, ¿sí? Y poder responder a la pregunta de Jesús. Y aquí viene el primero, ¿sí? Lo primero que quisiera compartir es que seguir a Jesús, ojo con esto, es una elección personal en respuesta a la elección de Dios. Esto tiene muchísimas implicaciones. Es una elección personal en respuesta a la elección de Dios. Hay una realidad, y es que debido al efecto negativo del pecado en nosotros somos incapaces de acercarnos a Jesús en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Estamos tan distraídos, tan intoxicados con lo que el mundo nos ofrece, que nos volvemos incapaces de encontrar nosotros mismos el camino que nos lleva de regreso a casa. No sabemos cuál es, ¿sí? Tenemos el GPS desconfigurado y siempre estamos poniendo la dirección que nos conduce a ese lugar que nos satisface temporalmente, de manera consciente o inconsciente, pero queremos ir a aquello que nos da dinero, que nos da placer, que nos da fama, que nos da poder, que nos da aceptación. Pero ese no es el camino que nos conduce a donde Dios quiere llevarnos. Solamente por la acción de Dios, que en su inmerecida gracia toma la iniciativa, sale a nuestro encuentro. Ya lo vemos desde Génesis 3, Adán y Eva se equivocan, están escondidos, no saben cómo reaccionar, hacen cualquiera, y Dios aparece, toma la iniciativa, los busca para cubrir sus necesidades. Dios nos elige para que nosotros podamos acercarnos a Jesús y que nuestras necesidades sean cubiertas. Dios sí sabe cuál es el camino que nos conduce a casa. Él proveyó ese camino. Es su Hijo, se llama Jesucristo. Nosotros no lo conocemos. No podemos encontrarlo en nuestras propias fuerzas. Juan 6:37, traducción lenguaje actual. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. La elección de Dios es lo que nos permite que podamos encontrarnos con Jesús para que nuestras necesidades sean saciadas, ¿sí? Esto tiene una dimensión poderosísima. Nosotros podemos seguir a Jesús porque Dios nos eligió primero. Esa es la realidad. Juan 15:16 es Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Imagínense lo contracultural que pudieron haber sido estas palabras de Jesús. Porque en la antigüedad las personas elegían maestros que les enseñara conocimiento, que les enseñara de sabiduría. Jesús está diciendo, en el reino de Dios funciona al revés.
Ustedes no eligen al maestro, el maestro los elige a ustedes. Contracultural y maravilloso, ¿sí? Toca nuestro corazón, ¿sí? Que el creador del universo nos tome en cuenta, se fije en nosotros, ¿sí? En una sociedad en donde abundan las listas de espera, las competencias por cupos, los sorteos, concursos, pruebas psicométricas de aptitud para ver quién es mejor, para ver quién sabe más, que no está mal esto, de ninguna manera. A veces tenemos que participar de estas cosas. Sin embargo, ojo, escuche esto. Dios nos toma en cuenta para ser parte de su equipo sin tener que llenar solicitud. En el reino de Dios no se entregan currículums. Él nos elige porque nos ama. Y a pesar de nosotros, a pesar de que nos conoce, de que conoce nuestros pensamientos, de que conoce lo que sentimos, sí, esto nos desbarata por dentro. Imagínate cómo sería si en algunos de estos lugares en los que nosotros aplicamos para un puesto de trabajo, en los que aplicamos incluso para entrar a un ministerio, a servir a Dios. Imagínate si las personas que están a cargo del proceso se llegan a enterar de cómo realmente somos por dentro, de las cosas que pensamos, de las cosas que sentimos a veces, de nuestros hábitos, de nuestras luchas, de nuestras debilidades. En muchos lugares no pasaríamos ni siquiera la primera entrevista. No llame, nosotros lo llamamos. John MacArthur, en uno de sus libros, me encanta esta frase, va a estar en pantalla. Una de las mayores evidencias de la gracia de Dios es el uso de vasos imperfectos. Aunque sabe todo de nosotros, todavía nos elige. Todavía nos elige. Aunque Él sabe todo de nosotros, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Sí? ¿Cómo Dios nos elige? Porque saber que Dios nos eligió primero debe mantenernos en primer lugar humildes, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, en Jesucristo. Humildes y agradecidos. Esto es parte de ser un discípulo. La humildad y la gratitud, ¿sí? Cuando alguno de nosotros quiere sentirse muy bueno, no sé, muy orgulloso o muy merecedor de algo o muy superior a otros, debemos recordar que si lo seguimos a Él, es porque Él nos eligió. No hay mérito. El mérito es de Cristo, que derramó su sangre en la cruz. Y no pocas veces queremos quedarnos con el mérito, no solo de, sí, yo soy cristiano, yo elegí seguir a Cristo. Es el mérito de Dios. Pero también a veces queremos quedarnos con el mérito cuando Dios nos usa por gracia para que otro venga a Jesucristo. Conozco a una persona ahí que pasa poniendo ahí, no sé, bautismo número 500,000. Bro, dale gloria a Dios porque te ha permitido ver eso en tu vida. El mérito no es nuestro, el mérito es de Jesucristo. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es como cuando está el niñito chico ahí y no escucha, no obedece, no presta atención, salga de ahí, deje de jugar con eso, regrese para acá, y no entiende, y sale papá o mamá y con firmeza lo toma del brazo y lo trae de vuelta a casa. Es Dios sacándonos de la posilga para que encontremos el camino que nos lleva a Jesucristo, que nos conduce a casa. Es maravilloso. Jesús los vuelve a ver y les pregunta, Pedrito, Juan, todos los que estaban ahí, ¿también ustedes quieren marcharse? Jesús nos escoge, sí, pero no nos obliga a quedarnos. Esto es importante, ¿no? Porque a veces puede generar tensiones. Y algunas personas creen que estamos programados para hacer todo de una forma. El libre albedrío es algo que el Señor nos otorga desde el principio también. Y coopera con la soberanía del Señor. Él no nos obliga a quedarnos. Una vez hecha la invitación, por esa libertad que Dios nos otorga, nosotros podemos decidir ir o no ir. Juan 6:66 es un ejemplo de esto.
Pedro sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque Dios ha tocado profundamente su corazón. Nuevamente el 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Número uno, solo Jesús puede darnos lo que verdaderamente necesitamos. Y número uno, seguir a Jesús es una elección personal en respuesta a la elección de Dios. Y número dos, seguir a Jesús demanda el más profundo nivel de compromiso. ¿Sí? Y esta fue la razón en donde todos dijeron, chao, no es por aquí. Y lo abandonaron, ¿sí? Seguir a Jesús no solo es la forma en la que respondemos en gratitud a Dios por habernos elegido, sino que al hacerlo nosotros asumimos un compromiso con Dios. Ustedes saben qué significa. Compromiso se refiere a esta decisión de adquirir voluntariamente una serie de responsabilidades y obligaciones, no sé, hacia una causa, hacia una persona, hacia un proyecto. Responsabilidades que se espera que sean cumplidas de la misma forma en la que yo espero que la otra parte cumpla lo que le corresponde. Pero a veces somos muy buenos diciéndole a Dios, hay una serie de promesas en la Biblia que son condicionales. Dios nos pide algo primero para responder con lo que a Él le toca. Eso es parte del compromiso, ¿sí? Y la vida se basa en el compromiso. Compromiso es precisamente lo que nos ayuda a permanecer cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen feas en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, en el ministerio, en nuestra relación con Jesús. Porque todos hemos pasado crisis de fe. Saber que Él nos ama y está comprometido con nosotros al punto de dar a su Hijo, tiene que llevarnos a nosotros a entender que elegimos seguirle y que eso demanda un compromiso de parte nuestra. La persona que no tiene compromiso va saltando de un lugar a otro, de una relación a otra, de un proyecto a otro, sin importarle cómo sus decisiones pueden afectar a los demás. Es irresponsable, no tiene compromiso. Lamentablemente todos nosotros somos muy buenos comprometiéndonos con cosas que a la larga no son tan importantes. Y con aquello que verdaderamente importa solemos ser descuidados, pero Jesús quiere recordarnos, quiere decirnos a nosotros, sus discípulos, que seguirle a Él es un asunto serio. Juan 6, 53, 56, estamos en la misma conversación. Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Sí? No se está refiriendo a comer su carne y a beber su sangre de una forma literal, como si se tratase de una especie de canibalismo. Esto fue revolucionario para muchos cuando lo escucharon hace 2000 años. ¿Y de qué me está hablando? Nosotros hoy lo entendemos diferente. 2000 años, con un conocimiento distinto de lo que significa comer el pan y beber la sangre de Cristo. A algunos se les desconfiguró el sistema operativo cuando oyeron a Jesús decir esto. Jesús tampoco está diciendo que debemos hacer algo para obtener vida eterna, porque la salvación es un regalo que se obtiene solamente a través de la fe en Jesucristo. Lo que Jesús está diciendo es que seguirle a Él, más que ir por conocimiento, que era la razón por la que muchos discípulos seguían a los rabinos o a sus maestros, más que conseguir un beneficio material, ojo con esto, nosotros lo seguimos porque además de un maestro, también es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Y ese título, Señor y Salvador, que define quién es Jesucristo, nos recuerda quién es Él, lo posiciona a Él por encima de cualquier otra persona o por encima de cualquier otra causa. ¿Sí? Nuestro compromiso con Jesús debe estar por encima de cualquier otro compromiso. Ahora el que dice, chao,
suelto por aquí, me voy. Cuando nosotros estamos comprometidos con Él, estamos comprometidos con las cosas que a Él le importan. ¿Sí? Cuando yo estoy comprometido con Jesús, voy a ser un esposo comprometido. Cuando yo estoy comprometido con Jesús, voy a ser un padre comprometido. Cuando estoy comprometido con Jesús, voy a ser un trabajador comprometido, voy a ser un miembro de su iglesia comprometido. El discípulo está comprometido con Dios y comprometido con las cosas que a Dios le importan. A veces estamos comprometidos con tanta cosa. Deberíamos preguntarnos, ¿realmente esto le importa a Dios como para que le dedique tanto de mi vida? Comer su carne y beber su sangre, compromiso al más profundo nivel. Cuando mes a mes tomamos la copa y comemos el pan, recordamos que así como un día resucitaremos con Él, también hemos elegido morir con Él y vivir para Él. Eso es compromiso. Mateo 16, 24, 25, a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Eso asusta a muchos. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que abandonar mi propia manera de vivir? Mis sueños, mis metas, mis anhelos. ¿Qué está hablando Jesús? Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesucristo por convicción, porque sabemos que Él tiene mejores cosas para nuestra vida, podemos descansar en que un día eso mismo que Él ha puesto en nuestro corazón, Él nos va a guiar hacia eso. Pero tenemos que estar dispuestos a ir siempre en la dirección que Él nos está llamando. Aunque eso signifique que por algún periodo yo tengo que ir en otra dirección que en la cual yo quería ir, ¿sí? Y hay tantos hombres y mujeres de Dios que nos demuestran esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Piensa en Moisés, todo el tiempo que pasó hasta que llegó a ser el libertador que Dios usó para sacar a Israel de Egipto. Piensa en José, todo lo que tuvo que vivir en Egipto. Cada vez se veía más lejos lo que había soñado, pero él confiaba en que Dios tenía un plan para su vida y descansó en Él. Eso significa seguir a Jesucristo. Papá, no sé si esto tiene mucho sentido, pero yo sé que tú me vas a guiar hacia tu voluntad, que es lo mejor para nuestra vida. Y ahí permanecemos en compromiso con Dios. Aquí estamos, Señor, tú diste tu vida por mí en la cruz. Dame las fuerzas para corresponder a tanto amor, viviendo en un compromiso constante contigo y con lo que tú nos pides hacer. ¿Sí? Seguir a Jesús, elección personal en respuesta a la elección de Dios. Seguir a Jesús, profundo nivel de compromiso. Y número 3, seguir a Jesús es ofensivo, ¿sí? Importante, lo mencionamos un poco la semana pasada. Ser discípulo no necesariamente va a provocar que todos nos aplaudan, que todos nos feliciten. Uy, qué bueno, entregaste tu vida a Cristo, te felicito. Todo lo contrario, ¿sí? Quiero abrir un paréntesis importante porque no quiero que este punto se malinterprete. A veces alguien dice, ser ofensivo. De ninguna manera estoy incentivando a desarrollar una actitud de descortesía o de irrespeto hacia nuestros semejantes. A veces veo cristianos, principalmente en redes sociales, que en un afán por defender la verdad, atacan a las demás personas, olvidándose de que esas personas, como hemos venido hablando, también son objeto del amor de Dios. Son portadores y portadoras de la imagen de Dios, y que la palabra dice que nuestra lucha, si realmente te preocupa esa persona, no pelees con ella, ora por ella. Si realmente amas a esa persona,
No la insultes, no discutas. Enciérrate en tu cuarto y pide a Dios que así como hizo con nosotros, lo tome de la mano y lo ponga de nuevo en el camino de regreso a casa. Nosotros no debemos caracterizarnos por ser violentos, agresivos, gritones, sino más bien por ser amables, pacientes, personas que saben autodominarse y sobre todo personas que tratan a los demás con respeto y dignidad. Aunque piensen diferente a nosotros, aunque pequen diferente a nosotros, porque portan la imagen de Dios, merecen respeto, son valiosos. Esos son los rasgos que verdaderamente describen a alguien lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. No otro montón de cosas. Uy, es que ahí está lleno del Espíritu Santo. Es que se sabe la Biblia completa. El diablo también se la sabe completa. El fruto del Espíritu Santo en nuestras relaciones. Sin embargo, porque vivimos en una sociedad que es incapaz de tolerar a quien piensa distinto, cualquier indicio de que alguien no está de acuerdo con sus ocurrencias, el solo hecho de identificarnos como seguidores de Jesús y compartir nuestra forma de pensar ya es motivo de ofensa. Dice, soy cristiano, y ya alguien se siente ofendido, sin haber dicho nada más. ¿Sí? No es nada nuevo, Jesús sabe lo que significa. 60-61, cuando muchos de los seguidores de Jesús lo oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Ojo la respuesta de Jesús. Esto les ofende. Esto les ofende. O sea, si se ponen así por escuchar esto, no me quiero imaginar cómo se van a poner cuando vean todo lo que aún me falta por enseñarles. Pero están ofendidos. Elegí de forma muy intencionada usar traducción lenguaje actual, no es NBI, perdón, es traducción lenguaje actual, porque en otras versiones el texto se traduce como esta enseñanza es muy difícil de entender. Pero algunos estudiosos de la Biblia afirman que no era un asunto de que no entendían lo que Jesús estaba diciendo, sino que se les hacía difícil aceptar lo que Jesús estaba proponiendo. No era que no lo entendían, era que se les hacía difícil, ¿sí? Porque era demasiado contracultural, no solo para el mundo secular, sino para el mundo religioso también. ¿Esto les ofende?, pregunta Jesús. Perdón, voy a ir a replantear mi discurso para decir algo que no les ofenda. De ninguna manera, ¿sí? No debe darnos miedo, no debe darnos vergüenza predicar con valor, aun si eso hace que otros se sientan ofendidos. Y esto de hecho es algo que nos va a pasar como seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces podríamos sentirnos tentados a bajar los decibeles de lo que decimos con tal de que nadie se ofenda, con tal de que nos acepten. Sin embargo, a Jesús nunca le importó que lo abandonaran o lo rechazaran por decir la verdad. Presta atención a esto, ¿sí? Presta atención a esto. Decir la verdad con amor y respeto, pero con firmeza y autoridad, es un síntoma de que amamos a las demás personas. Guardar silencio no lo es. No es que vamos a decir las cosas así, de una forma irresponsable, agresiva, llenos de odio, tratando de ofender a alguien. No se trata de eso, pero cuando la decimos bien, con amor, en el momento correcto, con palabras sabias, en oración, guiados por el Espíritu, con autoridad y firmeza, significa que amo a alguien. Cuando guardo silencio, no, porque esa verdad que Dios nos entregó para decirle a otros es lo que podría Dios usar para que el destino eterno de esa persona cambie para siempre. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué? Jesús no lo hizo. J.C. Riley, fue un pastor anglicano del siglo pasado. Él dijo lo siguiente:
debemos abandonar la vana idea de tratar de agradar a todo el mundo. Eso es imposible. Y el intento es una pérdida de tiempo. Debemos contentarnos con seguir a Jesús y dejar que el mundo diga lo que quiera. ¿Sí? Amemos a Jesús. Amemos a las demás personas. Respetemos a las demás personas. Seamos sabios cuando de pronto el Espíritu nos dirige a guardar silencio. Porque eso también es madurez de carácter, eso también es madurez espiritual. Pero de ninguna manera tengamos miedo de compartir nuestra fe, de compartir a Jesús. Jesucristo es la verdad, por miedo a que alguien se sienta ofendido. Porque a nadie le importa si sus ocurrencias nos ofenden. No reaccionamos de la misma forma, no es por desquite, no es por venganza. Es porque nuestro Señor nos ha llamado a esto. Y es parte de nuestra misión como discípulos de Jesús. Predicar con valor la verdad, sí. Seguir a Jesús es una decisión personal. Seguir a Jesús demanda profundo nivel de compromiso. Seguir a Jesús genera ofensa. Ya vemos por qué lo abandonaron, sí. Ya vemos por qué muchos en aquel versículo dijeron: nos vamos, Jesús, que le vaya bien, sí. Y cuarto y último punto, con este finalizo, de los más importantes, es que seguir a Jesús es un asunto de fe. Seguir a Jesús es un asunto de fe, sí. 3 versículos brevemente. Juan 6, 28, 29. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan: que crean en aquel a quien envió. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean. Juan 6:35, estamos en la misma conversación, ¿sí? El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Fe. 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 3 veces en la misma conversación. Jesús apunta a la fe como el elemento principal en nuestra relación con Él. Y esto significa 2 cosas que no podemos pasar por alto. Ojo con esto. Ser un discípulo significa que antes de hacer, Dios nos pide creer. Hacer es algo que viene después de creer. Nuestra obediencia a Dios surge de nuestra fe en Jesucristo. Si no, familia, hemos caído en religiosidad. Si lo que nosotros hacemos no surge de nuestra fe en Jesús, no surge de nuestro amor a Jesús, hemos caído en religiosidad. ¿Cómo podríamos obedecer a alguien en quien no creemos? Y esto era precisamente lo contracultural para estas personas, porque ellos estaban acostumbrados a pensar que el favor de Dios se ganaba con obras. Si doy, si oro, si voy al templo, si estudio la Torá, si me aprendo las enseñanzas del rabino, si hago todo eso, Dios me aprueba. Y entonces aquellos que le preguntaron a Jesús le dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer para recibir esa vida eterna? Y pensaban que Jesús les iba a dar una serie de pasos prácticos que debían cumplir y listo. Jesús les dice: ser mi discípulo es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Pero en segundo lugar, seguir a Jesús es un asunto de fe. Implica que en algún punto tendremos que hacer cosas que desde una lógica humana no parecen tener mucho sentido. Eso es parte de nuestra vida en fe, ¿sí? Y quiero ser claro con esto, porque personalmente considero que seguir a Jesús es lo más racional que podemos hacer, aunque el mundo piense lo contrario, ¿sí?
Sales afuera, lees los diarios, ves las noticias, ves las redes sociales, miras lo que pasa en el mundo, el caos en el que estamos. Vemos todos los principios y valores que Jesús enseñó, que Jesús vivió, que Jesús defendió: la vida, la familia, la verdad, la integridad, la honestidad, el perdón, el amor. ¿Cómo no va a ser racional seguir a alguien que tiene todo lo que el mundo necesita? Él es la esperanza para el mundo. Todo lo que le pasa a este mundo es por la falta de Jesucristo, es por la ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y cuando uno ve también lo perfectamente construido que está el universo, todo funciona en su lugar de forma precisa. ¿Cómo va a ser irracional pensar que existe un diseñador detrás de todo esto? La evidencia está a la vista y Dios lo afirma constantemente en su palabra. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios y su eterno poder se hacen evidentes a través de lo que Él creó, de manera que nadie tiene excusa. Esto es Romanos 1:20. Ateísmo es solo una máscara para disfrazar el orgullo de intelecto. Ateísmo es solo un disfraz para cubrir nuestro orgullo y parecer intelectuales. Dios puso sentido de eternidad en nosotros. Hay una necesidad intrínseca al ser humano de Jesucristo que no podemos negar, no importa cuántos argumentos presentemos. Él es el creador del universo. Sin embargo, las invitaciones de Jesús desafían la lógica humana. Bájese del barco y camine sobre el agua. Alimente a 5,000 con esos pancitos que tiene ahí. ¿Cómo? Venda todo y déselo a los pobres y sígame. ¿Cómo se le ocurre, Jesús? Solo la fe en Jesucristo puede darnos el valor que necesitamos para hacer lo que Dios nos pide hacer, aunque a veces no parezca tener sentido. No se puede seguir a Jesús sin una profunda confianza en que Él nos va a sostener en cada paso que demos en obediencia a su voluntad. Aun si nos vamos para el fondo, Él va a estar ahí para tendernos una mano. Que no nos dé miedo bajarnos de la barca cuando estamos convencidos que es su voz la que nos está llamando. No sigas la voz de un hombre, sigue la voz de Cristo. Cuando Cristo es el que te llama, no dudes en bajarte del barco, aun si la tormenta a tu alrededor te quiere empujar a las profundidades. Él está con nosotros, Él nos va a sostener y Él nos va a guiar, porque hemos decidido seguirle y confiamos en que nuestra vida está en sus manos. Concluimos, familia. Sé que me extendí un poquito, pero ya vamos a terminar. Va a aparecer una imagen ahí en pantalla. Esto es la palabra hebrea que se usaba y se usa para referirse a un discípulo. Es talmidim. Talmid masculino y talmida femenino. Discípulo y discípula, ¿sí? Su significado hace referencia a la relación entre un maestro y su estudiante, ¿sí? Y un talmid en los días de Jesús era capaz de renunciar a todo para estar con su maestro. Por eso dejaron las barcas tiradas. Por eso Jacobo y Juan dejaron botadas el negocio de su padre Zebedeo para ir corriendo tras Jesús. El discípulo no solo buscaba saber lo que su maestro sabía, como pasa hoy, sino que quería llegar a ser como su maestro y vivir las enseñanzas de su maestro. Y vivían una relación sumamente estrecha, ¿sí? El talmid no solo aprendía hechos, datos, procesos de razonamiento, sino que consideraba a su rabino, a su maestro, como alguien que debía imitar. Y comían juntos, y caminaban juntos, y estaban juntos, y pasaban tiempo juntos.
De eso se trata el discipulado, familia. No es puro conocimiento, ¿sí? El conocimiento está bueno si nos acerca a Jesucristo y si nos ayuda a acercar a otros a Jesucristo. Pero eso no es lo más importante en nuestra relación como discípulos. No se trata de fama tampoco. No venimos a Jesús o a la iglesia para usar como escalón a Dios que nos lleve a conquistar nuestros más egoístas sueños. Esto no se trata de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Nunca se va a tratar de nosotros. Se trata de una sola persona, se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en mí debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en mí debe vivir como Él vivió. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, pero le invito a que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo. ¿También ustedes quieren irse?, pregunta Jesús. Una pregunta tan confrontativa como lo fue hace 2000 años. Muchos empezaban a escuchar las enseñanzas de Jesús y se daban cuenta de que seguir a Jesús no se trata siempre de satisfacer necesidades materiales. Que ser discípulo de Jesús significa que a veces se come pan fresco con jamón y queso, que a veces se come pan duro sin nada, y que otras veces nos toca a nosotros dar el pan para que otro coma. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. ¿De cuál somos nosotros? ¿Sí? Las iglesias están llenas de multitudes que vienen buscando a Jesús, no para satisfacer lo que su alma necesita, sino para satisfacer lo que su carne desea. Jesús les dijo, Juan 6:26, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Yo soy el pan de vida, dice el 35. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. No se refiere a un trozo de pan ni un vaso de agua. Él va a suplir esto, pero no es lo primero ni lo más importante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, Señor, que aunque nos confronta, nos enamora tanto de ti, Señor. Gracias por revelarte a través de ella, Padre. ¿Ustedes también quieren marcharse? Aquí vemos un grupo, Señor, en Montevideo, Uruguay, que decimos: ¿a dónde iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y aunque tú nos elegiste primero, papá, nosotros elegimos creer en ti y ponerte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Examina nuestro corazón, límpialo, Señor, que nuestras motivaciones sean las correctas, que no nos dé vergüenza hablar de ti, Señor. Queremos vivir para ti, Padre, en cada área de nuestra vida y testificar de ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Aprobamos el curso Filtro, papá. Seguimos avanzando, seguimos perseverando en nuestra relación contigo. Queremos ir a donde nos llames, a donde nos lleves, Padre. Queremos obedecerte, Señor, y que nos uses a pesar de ser un vaso imperfecto, para que otro pueda encontrar el camino de regreso a casa. Que no nos perdamos, Señor, enfocándonos en otras cosas. Que tú seas el centro, la prioridad, y que todo lo demás llegue por añadidura, Padre. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta noche, por esta serie, por esta familia hermosa, Bau, papá.
Gracias por cada hombre, mujer que forma parte de esta casa, por cada joven, niño, niña. Es un regalo, Padre, poder ser parte de una comunidad de fe. Ayúdanos a seguir siendo lo que tú quieres que seamos, Padre. Discípulos que hacen de cada miembro de la familia discípulos de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre bueno, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Le regalamos ese aplauso a nuestro Señor.